Amigos, continuamos con ustedes. El público está bien ansioso en entrar en la materia del ayuno sustentado en sí. Aquí me envían una pregunta. ¿Qué comemos en el ayuno sustentado? Manténgase ahí porque eso viene ya mismito. Doctor, usted quería finalizar un pensamiento. Fíjate que al principio, te estaba explicando que al principio cuando empezamos era una dieta vegetariana. O sea, le quitábamos todas las carnes a la gente y la gente se curaban. Pero había enfermos que necesitaban un poco más de atención, necesitaban algo más que eso. Le dábamos plantas medicinales, que ahí fue que yo empecé a hacer mis fórmulas de tratamiento a base de la experiencia que íbamos adquiriendo de cuáles plantas funcionaban más rápidamente que otras. Y así hicimos las fórmulas que hoy día se llama la línea Plex de Dr. Norman. Esa fórmula de productos naturales se hicieron justamente para complementar la alimentación natural que le estábamos pues, recomendando a los pacientes y que pues teníamos unas experiencias bien lindas. Mira, a mí los que me conocen saben que a mí la oficina se me llenaba tanto y tanto que yo empezaba a trabajar a las 6 de la mañana y terminaba a las 7 de la noche y pasaban siempre más de 100 pacientes por la oficina diario. Eso, pues yo creo que es un récord que tuvimos ahí. Había lugares donde íbamos y veíamos 150 personas en un día, en un fin de semana, un domingo, y cosas como esa, que realmente nos sacrificamos mucho para poder atender toda la avalancha de gente que venía, porque la medicina natural se tomó un auge con esos cambios, esa combinación de plantas y vegetales en la dieta, tomó un auge tremendo y la gente, todos venían en busca de ayuda, todos los que estaban enfermos. Déjame explicarte esto porque es importante que entendamos y que nuestro público entienda que venían pacientes que no avanzaban tan rápido como otros. Yo me puse a analizar cada caso en particular. Hice un récord aparte de esos pacientes que se me tardaban en mejorar. Y me di cuenta que tenían eso mismo que mencionamos al principio, un historial de medicamentos, un historial de enfermedades, de tratamientos, de operaciones, de cosas. Y muchos de ellos ya estaban con principios de cáncer y otros estaban con cáncer avanzado. Toda clase de pacientes venía a la oficina. No encontrábamos qué hacer con ellos para que avanzaran, porque la gente si no ven resultados inmediatos, pues se desaniman. Es correcto. Se desaniman y volvían otra vez a las andadas, a comer carne, empezaban por el pollo y cuando venían a ver estaban comiendo de todo otra vez. Yo pues sufrí mucho con eso porque yo veía la necesidad que ellos tenían, pero que no entendían lo importante que era y lo que se le dedicaban 15 o 20 minutos en cada consulta, cada paciente no daba tiempo para explicar tantas cosas como las que estamos explicando ahora aquí, que vamos a tomarnos 2 horas y no nos va a dar para todo lo que tenemos que explicar. Pero en esta primera hora necesitamos llegar a ese punto bien importante de la pregunta, ¿qué es lo que vamos a comer? Sí, ¿qué debemos comer en el ayuno sustentado? Sí. Pregunta el televidente. Pues bueno, mira, antes que eso tenemos que entender que nuestro sistema inmunológico se lesiona con todo lo que comemos, con la gran cantidad de cosas. Leímos ahí vacunas, leímos ahí tratamientos, drogas, medicamentos, todo eso van lesionando el sistema inmunológico y es importante que entendamos que cuando el sistema inmunológico pierde la capacidad de defender el organismo es cuando comenzamos a enfermarnos. Ahí comienza nuestro primer día de enfermedad y empezamos a perder energía también. Ese punto es el que hay que revertir con el paciente cuando llegó a ese punto donde está primeramente perdiendo energía. Segundo, que ya la condición está empezando, ya muestra, ¿no?, los síntomas de los estragos que está haciendo en él y se emite, posiblemente va a un médico y el médico emite un diagnóstico. Ya cuando llegan a nuestra oficina generalmente ya han probado otros tratamientos, han probado otros medicamentos, etc. Pero lo importante aquí, y es lo que yo quiero resaltar, fíjate que dice ahí, cuando ayunamos nuestro sistema digestivo descansa. Cuando nuestro sistema digestivo descansa, ayunamos a todo nuestro cuerpo a descansar. Cuando todo nuestro cuerpo y mente descansa, alcanzamos
el estado de reposo óptimo y comenzamos a sanar. Cada día son más los estudios que confirman el poder del ayuno para sanar, y Norman nos va a presentar algunos de esos estudios ya en unos minutos. Pero déjame decirte que el encontrarme con el ayuno, el encontrar que el ayuno podía curar cualquier tipo de cáncer, y se curaban esos pacientes que estaban atrasados, que estaban lentos, que no, tan pronto los poníamos en un ayuno, pues avanzaban y se curaban y alcanzaban a los otros en tiempo. Lo que era el problema era que la gente ayunara, porque la gente está programada y acostumbrada por esta sociedad a comer y comer y comer. Y ellos pensaban que un enfermo necesita comer, porque eso es lo que se le dice en el hospital. En el hospital, una persona que llega, lo ponen en ayuno. Entra a la sala de emergencia, por ejemplo, lo ponen nada por boca, suero intravenoso, lo ponen a descansar. Después que descansa un tiempo específico, entonces despiertan al paciente para que coma. Y cuando le dan la comida, generalmente vienen las complicaciones. Tan pronto empieza a comer, el proceso que iba muy bien, el paciente que iba respondiendo, tan pronto come, y se piensa que porque comió, el paciente va a mejorar más rápido, y es todo lo contrario. Es que eso parte de una premisa, fíjate, parte de una premisa donde se piensa que la gente se enferma cuando están débiles. Ajá. Y entonces están débiles de esa época donde la gente prácticamente casi no conseguía qué comer, y cuando las situaciones sanitarias y las condiciones sanitarias no eran las mejores, se pensaba que los desnutridos y las personas que no comían bien eran los que generalmente se enfermaban. Pero ahora estamos en una época, estamos viviendo ahora en el siglo XXI, donde la gente ha tenido exceso de exposición a todo tipo de comida. A todo tipo de comida. Ahora en esta época tenemos que descansar ayunando. Y precisamente fíjate que hay algunos artículos sumamente significativos, y uno de esos es un artículo que se publicó no hace tanto en el Telegraph de Inglaterra, donde se publicó y allá se está reconociendo este estudio que se lleva a cabo en la Universidad del Sur de California por el profesor Walter Longo, el doctor Walter Longo, el profesor de gerontología, donde ellos han visto y han comprobado que fasting for 3 days, ayunar por 3 días, puede regenerar el sistema inmunológico completamente. Fíjate qué significativo eso. Y hay otros estudios más, pero este estudio lo quise traer porque la mayor parte de la gente piensa que al no comer se va a debilitar. Sin embargo, fíjate que al no comer se puede regenerar el sistema inmunológico totalmente. Y cuando tenemos un sistema inmunológico regenerado, el cuerpo le puede hacer frente a lo que sea. Llámese infección viral, llámese infección bacteriana, hongo, lo que sea, puede regenerarse. Dice que el artículo dice que se eliminan las células que estaban defectuosas, y la médula y el sistema empieza a generar células nuevas que ayudan al sistema a poder hacer ese inventario inmunológico y trabajar con eso que había estado recargando o había estado imposibilitando al sistema poder llevar a cabo sus funciones como se supone que las lleve. O sea que este estudio es significativo. En la página de nosotros, de drnormanspr.com, está la referencia de este estudio y otros estudios más en la parte que habla acerca del ayuno sustentado. drnormanspr.com, usted va allí a internet, ahí está apareciendo en pantalla, va a la parte del ayuno, y en la parte, después que usted lee el primer artículo, que es un artículo que está en nuestras revistas, va a haber más información y va a llegar a un punto donde dice enlaces de artículos del ayuno sustentado, y va a encontrar ahí unos cuantos estudios que se han hecho en diferentes partes del mundo que hablan acerca de los beneficios del ayuno en cuanto a regeneración del sistema inmunológico y a la capacidad que tiene el cuerpo para desintoxicar y llevar a cabo esas funciones que son el reset, son la actualización que necesita hacer el cuerpo periódicamente para poder hacer ese inventario, que es lo que va a determinar hacia qué dirección se mueve inmunológicamente y en los procesos de regeneración y reparación de tejidos. Un pequeño aparte, breve.
Es interesante que es como un borrón y cuenta nueva. Exactamente. Donde el sistema inmunológico desaparece todas las células inservibles y entonces crea las nuevas células madres de ese sistema para crear un nuevo hombre, un nuevo ser. Exactamente. Es interesante que podemos decir que el perdón hace lo mismo con los problemas emocionales. Así que hay un paralelismo entre el perdón y el ayuno en el efecto emocional. Qué interesante. Porque fíjate que el perdón es un descanso Seguro. que el alma tiene de todo eso que la recarga y la tiene constantemente. Es como si dejáramos la estufa prendida todo el tiempo. Después que terminamos de cocinar, dejamos la estufa prendida. Pues así queda nuestro cerebro y queda nuestro porque intelecto. el castigo y la culpa es impuesta por el hombre, no por Dios. Exactamente. Y lo que hacemos es el perdón. Entendemos que nunca se nos ha impuesto ese proceso de castigo que nos están enseñando continuamente que tenemos que sentir los hombres por las consecuencias de nuestras acciones. El perdón nos permite aprender sin el concepto de la culpa. Exactamente. No podemos recitar el Padre Nuestro si no hemos perdonado, porque dice, perdona como nosotros perdonamos a los que hemos ofendido. Y eso es bien importante, porque ahí tenemos las lecciones, las leyes de la naturaleza prácticamente de vida, están en los evangelios. En los evangelios de Jesús, en la experiencia de Jesús, Jesús dejó cada una de las leyes de la naturaleza sentadas con una experiencia, con una parábola, con una lección, con un ejemplo y con una curación. Fíjate qué importante, con una curación tú puedes observar la ley de la naturaleza. Por ejemplo, cuando perdonó y libró a aquella mujer de la que la iban a apedrear, aquella mujer que habían tomado en el acto de fornicación o adulterio, la tomaron allí en el acto y la llevaron a los pies de Jesús. Era para apedrearla, no era para otra cosa, para que Jesús diera la orden de que la apedrearan. Y él lo primero que hizo fue perdonarla. Le dijo, ¿dónde están los que te acusan? No están, Señor, se han ido. Ah, bueno, pues entonces, vete tú también y no peques más. Fíjate que esa palabra, no peques más, en este caso nosotros tendríamos que sustituir esa palabra para poder entender esa ley de la naturaleza. Vete y no comas más de lo que te hizo daño. De esa manera lo podemos aplicar. Vete y no comas más de lo que te hizo daño, de lo que te enfermó, para que entonces no te vuelvas a enfermar. Y ahí vamos a ver lecciones y lecciones y lecciones que tenemos que aprender a verlas desde la perspectiva de la salud, porque al fin y al cabo la mayor parte del ministerio de Jesús se debió justamente a la curación de los enfermos, y fue lo que le produjo aquella fama tan grande que venían miles de personas, venían miles, ahí en los sermones que él daba, habían miles de personas sentados a su frente escuchando, pero también con la esperanza de sanación, y se sanaban, solamente con escuchar se sanaban mucho, de muchas dolencias, de muchos males, que esos no están registrados en los evangelios, pero que lo dice estas y otras cosas mucho más maravillosas que estas, que no se pueden ni contar, fueron las que Jesús hizo con aquellas personas. Y eso tenemos que verlo siempre como parte de nuestro trabajo. Y mi trabajo ha sido siempre que ese background, esa base que he recibido del Evangelio de Cristo en la Biblia, sea la base de mi trabajo y de mi tratamiento y de mi expresar siempre que se pueda. Usted siempre lo ha dicho, siempre ha mantenido eso. Y esa acción de ayunar, ayunar es la acción de perdón hacia nosotros mismos. Es la decisión de nosotros sentirnos perdonados a través de todo eso que hemos lastimado nuestro cuerpo a través de la alimentación. Al ayunar estamos activando, estamos accionando el perdón en nosotros mismos. Y reconociendo la responsabilidad que tenemos con nuestro cuerpo. Nuestro corazón, nuestro cerebro descansa de toda esa carga que tenemos. Entonces eso sumado al descanso de la alimentación simple, que es a donde vamos a ir ya mismo, antes
de que se nos termine el programa, tenemos que entrar directamente en ese aspecto de cómo es que permitimos que comiendo, sin tener que pasar hambre, podamos ayunar comiendo. Ese es el secreto y esa es la técnica. Y esa es prácticamente la base de todo lo que de lo que hemos hecho, de este trabajo que se llama ayuno sustentado. Ayuno porque ayunamos de todo aquello que nos hace daño y nos enferma, pero que entonces podemos comer de aquellas cosas que nos hacen bien y que van a fortalecer nuestro sistema para que nuestro sistema inmunológico entre en la fase de regeneración. No comemos para satisfacer el hambre, sino que comemos para alimentar nuestro cuerpo y espíritu. Me voy a una pausa con un mensaje que me acaba de llegar de Televidente que le agradezco. Que están enviando saludos. Hombre de 63 años, 5 pies, 5 pulgadas, 132 libras. Un corredor desde la juventud, Siria de Marcos y desgastes inesperados cuando corría. Al entrar en el ayuno se me fue el mareo y las energías no se gastaban. En los primeros meses bajé 15 libras y bajé 2 minutos en mi 10K. Felicitamos. Voy a una pausa, regresamos con ustedes en breve.